aquí para mí es un honor y ha sido una oportunidad en mi vida conocer a Coral y a todas las mujeres de Azahar, de Andalucía y los colectivos con los que he entrado en contacto en este último año y en el 8M, porque yo no tengo ningún tipo de diversidad funcional y estaba dejando fuera de mi lucha ciertas ideas, exactamente como ha dicho Katia. Y cuando estas mujeres han entrado en mi vida, yo me he dado cuenta que no quiero más vivir sin ellas. Entonces, que es una cosa que me ha cambiado mucho y que... y que de verdad estoy cambiando mi manera de pensar. Las asambleas tienen que ser accesibles, tal, o sea, que de verdad es algo real, ¿no? Entonces, yo estoy aquí como persona que trabaja ecofeminismo, ¿vale? Entonces, que lo que haremos es un poco ver cómo los ecofeminismos y el movimiento de vida independiente tienen cosas en común. Antes que nada, necesito contextualizar en este sentido, ¿no? Pues una de las cosas fundamentales es que ya ha dicho un montón de cosas importantísimas Katia, entonces que yo voy un poco a aportar respecto a lo que ya se ha dicho. Esta división que decía Katia, esta división binarista, dualista, es una división donde se ha creado un mundo general y objetivo, un mundo moderno y correcto y otro atrasado. Ahora, en el mundo correcto y moderno hay la ciencia y estos hombres poderosos que deciden lo que es correcto y lo que no es correcto y que mediante la ciencia encuentra soluciones y que va como un tren, o sea que no se puede parar, solo puede adelantar, no se puede volver atrás según esta mirada. En el mundo atrasado, el mundo retrógrado, está todo el resto. Está, por supuesto, un mundo rural, campesino, ignorante, está un mundo de mujeres, está un mundo de personas que no son blancas, un mundo de personas que tienen diversidad funcionales de todos tipos. Están las personas que para ser personas de verdad, personas humanas, tienen que alcanzar ciertas etapas, ¿no? Y en este sentido, entonces, se ha establecido un paradigma que es un paradigma colonial, es un paradigma patriarcal. Es un paradigma patriarcal donde, ahora digo una cosa difícil, pero la explico inmediatamente. Los sujetos oprimidos, que son muchos sujetos, yo me fijo más en las mujeres por mis estudios, pero que son todos estos sujetos, piensan epistémicamente como sus opresores. ¿Qué significa? Significa que a mí me violan y yo pienso que tiene razón el agresor. A mí me matan y la familia tiene que justificar que la chica matada es que la han matado, pero. O sea, esto es lo que crea el paradigma. Es por eso que es importante conocerlo. ¿Y qué pasa con vosotros cuando hay una diversidad? Que hay una diversidad, pero que lo que explicaba Katia, que no son cuerpos sexualizados, entonces a las mujeres con diversidad se les viola, pero es que no pasa nada porque es que ni son mujeres, ¿no? Todo este discurso entra en nuestras cabezas y nosotras, que somos las víctimas, nos justificamos por poner la falda corta o porque estábamos fuera a las 5 de la mañana. No, nos han violado, nos han matado, punto, ya está, es una agresión. ¿Y entonces qué provoca esto? Pues la Organización Mundial de la Salud, que no es una organización particularmente radical, llama la violencia contra las mujeres, por ejemplo, como un problema de salud global de proporciones epidémicas. O sea, estamos hablando que en el mundo, cuando hablamos de mujeres, en este caso de mujeres biológicas, según esta definición, pues lo que está pasando es que 1 de 3 mujeres han sufrido violencia, algún tipo de violencia, física, maltratos, abusos sexuales. O sea, esto es una cosa muy seria y no es una percepción de pocas locas que van al 8M. Esto está claro. Pues entonces, problematizar un poco, matizar un poco esta definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa? Porque la Organización Mundial de la Salud nos da el dato, pero no entra en la raíz de qué significa esto.
En muchos casos estas organizaciones hablan de las consecuencias, pero no del efecto. Y entonces aquí esto queremos hacer, o sea, hay una autora muy interesante que se llama Rita Laura Segato, que en un libro muy famoso que se llama La guerra contra las mujeres, explica que las violencias contra las mujeres no son violencias de tipo sexual en un sentido de libido, son violencias de orden de poder. O sea, el poder que estos hombres expresan mediante la violencia no es por una cuestión sexual de disfrute. O sea, no gozan por el placer físico, gozan por el placer de someter a estas mujeres. Y esto se ve, de hecho, también en el racismo, se ve en todas las formas de violencia contra personas que no siguen estos cuerpos normativos que estábamos viendo, ¿no? Esta construcción de cuerpo normativo. Y entonces esto lo cambia todo respecto a las mujeres. Hay otra autora que se llama Bárbara Solnit que hace un ejemplo que me hace mucha gracia. Dice, si fuera una cuestión de placer, imaginarse ir a hacer la compra, esto sería imposible porque deberíamos correr las mujeres y escaparnos inmediatamente, huir. Y no, los hombres no son esta irracionalidad que no puede resistirse. Esta es una falsedad. Y también hay una lucha en el movimiento para reivindicar esta postura, que es también una postura que reivindica que hombres y mujeres pueden trabajar juntos y juntas, porque los hombres no son animales, ¿no? Esta visión esto dice, ¿no? Pues entonces, este placer en el poder, en este orden del poder, esto es el patriarcado, que muchas veces no sabemos exactamente de qué se trata, porque son palabras que nos confunden, o por lo menos a mí me confunden. Es un sistema de dominio, lo ha dicho ya perfectamente Katia, es un sistema de dominio donde nosotras y nosotros empezamos a pensar que este sistema de dominio está justificado por estar allí. Y entonces el problema que surge a raíz de que tenemos una dominación sobre todos estos mundos, que no son solamente mundos de mujeres, sino problemáticas relativas a racismo y etcétera, etcétera, ¿no? Es un mundo colonial versus todo el resto. Pues el problema, decía, es que hoy en día nos estamos dando cuenta que hay muchos daños que está creando este sistema capitalista, neoliberal, patriarcal y cuantas etiquetas queramos poner, ¿no? Y respecto a estos problemas, en los ecofeminismos se señalan que las primeras víctimas de este deterioro ambiental, de estos desastres, son las mujeres. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Porque en un desastre ambiental, por ejemplo, en uno de los informes muy conocidos, que es de Oxfam Intermón, uno de los datos que nos daban sobre la pobreza es que la pobreza no es una cosa abstracta, tiene una cara de mujer. ¿Y por qué? Porque el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos la trampa del sistema patriarcal, como decía Katia, que nos han acostumbrado a la generalización neutra, y no, aquí estamos hablando que las personas pobres, en la mayoría de los casos, son mujeres. Y cuando hay un desastre ambiental, son las personas pobres que tienen más problemas, y esto significa que las mujeres tendrán más problemas. ¿Y esto por qué? Porque en muchísimos casos las mujeres no tienen un trabajo remunerado. No teniendo un trabajo remunerado, pero ocupándose de los cuidados, en el momento en el que una mujer tiene un problema, no lo tiene solo la mujer, lo tiene toda la familia. Y entonces lo tendrán los niños y niñas que esta mujer está cuidando, o también las personas mayores o dependientes que esta mujer está acompañando. Y entonces esto es un problema muy serio, y es por esta razón que, por ejemplo, en los últimos 20 años se ha notado como en el movimiento ecofeminista ha habido una grandísima, en el movimiento ecologista, perdón, ha habido una grandísima participación de las mujeres, y es por esto que nos definimos como ecofeministas, porque no podemos distinguir la lucha por el medio ambiente, la lucha por ser mujeres, por esta razón, porque las dos cosas nos están provocando unos daños importantes. Por otro lado, también es necesario señalar que las mujeres son víctimas de un sistema económico, son víctimas de lo que se llama la división sexual del trabajo. ¿Qué es la división sexual del trabajo? Es lo que comentaba Katia del suelo pegajoso y, sobre todo,
pero también el techo de cristal. Es el hecho que yo cuando accedo al mercado laboral solamente accedo a ciertos tipos de trabajo. Por ejemplo, las categorías profesionales en España están reconocidas como más o menos 200, poco menos de 200, las mujeres entramos en 20 de estas categorías. Yo también hacía esta cara cuando lo leía, no me lo puedo creer. No entramos en muchas categorías profesionales. ¿Y cuáles son las categorías profesionales donde entramos? Las categorías profesionales consideradas femeninas. Femeninas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se da una atención, son las categorías de atención al público, porque allí, como somos cuidadosas, somos más capaces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que hay una serie de problemáticas y otra muy importante es respecto a los cuidados. No sé si habéis escuchado, por ejemplo, la crisis de los cuidados de las que se habla últimamente. La crisis de los cuidados se verifica porque las mujeres estamos accediendo al mercado del trabajo, pero por otro lado, entonces aumenta el número de mujeres en el mercado del trabajo, pero no ha aumentado el número de servicios de cuidados, no ha aumentado el número de hombres que se implican en los cuidados. Y entonces esta situación provoca una crisis, y no solamente esto, sino lo que se llama la cadena global de cuidados, o como dicen algunas compañeras, mujeres que explotan a otras mujeres. O sea, mujeres del norte global que explotan a mujeres del sur global, que a su vez tienen que dejar sus hijos a otras mujeres. Y esta es una situación muy difícil. En todo esto, en todas estas violencias, evidenciar que las mujeres, ya lo ha hecho Katia, yo quiero simplemente destacarlo otra vez, las mujeres con diversidad funcional en todas estas violencias tienen 4 veces más probabilidad de sufrirla respecto a otra mujer. Esto a mí me parece una barbaridad. Y entonces, me gustaría, quien pueda, que mirase esta fotografía, porque todo este sistema provoca toda esta violencia contra las mujeres, pero también estas son imágenes de lo que han llamado gota fría, ¿vale? La gota fría ha sido un efecto del cambio climático. Estas son imágenes de España, lo que ha pasado hace un mes. O sea, inundaciones, pero no solo inundaciones, en otros lados del mundo hay sequía, hay desastres de todos tipos y personas que tienen que emigrar, y sobre todo mujeres que emigran porque las condiciones climáticas provocan desastres. Pero también lo que decía antes, el racismo, las fronteras, el hecho de decidir quién puede estar en los sitios mejores y quién no. Pero también la violencia contra los animales, la crueldad. Y no estoy hablando de ser vegetariana o no, en esto no voy a entrar hoy. Estoy hablando de la crueldad, en el hecho de que no me importa que allí hay otro ser que no es humano y que tiene una dignidad y que tiene que vivir dignamente. Y estas imágenes están mostrando cómo esto no existe en esta lógica, ¿no? Y entonces, es una economía que condiciona nuestra vida, porque es una economía, como dicen algunas compañeras ecofeministas, necropolítica, o sea, tiene el amor hacia la muerte, no hacia la vida. De hecho, Vandana Shiva, que es una economía feminista, es que estoy muy emocionada, perdón. Sí, es verdad. Una ecofeminista india muy famosa, ella dice, es que este sistema neoliberal y patriarcal es un sistema que tiene una cultura de la muerte, lo manipula todo para destruirlo y para acumular plusvalía, pero no le importa nada de todos los seres que vivimos en esta tierra. Y entonces, no le importa de los cuidados en un sentido muy amplio, como decía Katia, o sea, no cuidados de trabajo doméstico, de esto que tenemos que hacer las mujeres, no, cuidados en un sentido de vida, de esta cosa que nos sostiene para que podamos vivir, para que podamos ser personas sintientes, emocionales, pero también cuidados en un sentido de cuidado del lugar donde estamos viviendo, que también tiene una personalidad. Yo trabajo muchas veces, yo vengo de zonas rurales y entonces allí me sitúo. Yo vengo de zona rural y trabajo con mujeres rurales. Y ellas muchas veces, no solo ellas, también los compañeros que vienen de allí, muchas veces hablan de la tierra como una persona.
Cuando hay algo que no está bien y entonces no se produce bastante, ellos te dicen, es que está mal porque, y te explican por qué no ha llovido, por qué ha hecho calor, no sé qué, no sé cuánto. Hablan como si fuera una persona. Esto es porque la Tierra tiene personalidad, no tiene una personalidad humana, con sentimientos humanos, pero siente. Y esto es lo que digamos, se explicita en los cuidados cuando se habla de esta protección, que es una convivencia con otros seres y con la Tierra, que no es un escenario fuera de nosotros donde tenemos que ir para hacer un fin de semana y relajarnos del ritmo de vida frenético. Es algo que está existiendo con nosotras. Y es esto que en los ecofeminismos se está evidenciando y que sobre todo las mujeres de los sures globales están evidenciando mediante la protección de los saberes locales que son saberes que están protegiendo a las mujeres. Y ahora entro y voy hacia las conclusiones. ¿Qué son los ecofeminismos entonces, según todas estas cosas que se han dicho? Los ecofeminismos son es un movimiento en un sentido amplio, pero son movimientos con muchas diferencias. Esto nosotras lo sabemos bien. Nosotras, todos los ecofeminismos, denunciamos los mismos patrones globales que digamos, nos someten, ¿no? Pero somos muy diferentes. Todas las propuestas que se hacen desde los ecofeminismos, en las que no puedo entrar, son diferentes en base a lo local. Para nosotras es muy importante reivindicar que las propuestas no tienen que ser recetas globales, porque esto ha sido el error de los patrones globales, dar una sola solución neutra, igual para todo el mundo. No, nosotras queremos mirar según nuestras exigencias y necesidades. Y entonces somos muy diferentes, pero tenemos objetivos comunes en un sentido que se denuncia androcentrismo, o sea, esta centralidad de la construcción política y económica y social del dominio de lo masculino más que del hombre. Porque el hombre luego es lo que tiene lo masculino, pero lo masculino construido como algo correcto y lo femenino como algo que es irracional y se tiene que controlar. Y a esto una visión antropocéntrica donde se denuncia esto que hemos visto hasta este momento, o sea, el biocidio, como se dice, o sea, la falta de respeto hacia todos los seres vivos y la naturaleza. Y a la vez la denuncia que a la mujer se le ha dado el papel de mujer naturaleza y entonces se tiene que controlar esta naturaleza loca y esta mujer que es irracional porque es como la naturaleza. Esto se denuncia desde los ecofeminismos. Se hace de manera diferente, pero se denuncia. Y por fin, la última pata de esas denuncias, que es el etnocentrismo, o sea, esta denuncia de la superioridad que expresa el sistema patriarcal, que es racista, esencialmente. Que, repito, los ecofeminismos son muy diferentes, pero otra cosa que se denuncia y que la tenemos como denuncia común es que se evidencia, se destaca la vulnerabilidad de los cuerpos. Esto lo tenemos muy en común aquí. O sea, lo que se evidencia es que no somos jóvenes para siempre, no somos fuertes para siempre. Nuestros cuerpos necesitan cuidado porque somos vulnerables, podemos morirnos, podemos dañarnos. Esto es normal, esto es natural, esto es normal. Y entonces esta denuncia nos permite subrayar la interdependencia, o sea, cómo se construye la idea del sistema patriarcal, que es un sistema autónomo e independiente. Y no necesita nada, es autosuficiente. Pues de los ecofeminismos se dice, no, nosotros somos personas dependientes, porque somos interdependientes. Necesitamos a las otras personas. Es así que está bien. O sea, está bien que yo necesite a otra gente, significa que soy una persona humana y emocional. Y es por eso que es fundamental, ¿no?, este aspecto. Y luego otra cosa que tenemos en común, lo que es diferente, el método como queremos construir, pero es construir y sobre todo deconstruir este sistema y proponer sistemas que permitan vidas dignas. Esta es una palabra clave que yo en estos ámbitos del movimiento de vida independiente escucho mucho. Necesitamos dignidad, ¿no? Y creo que en este sentido es algo que tenemos en común y una lucha en común. Desde los ecofeminismos lo que se está planteando, y con esto voy a la conclusión, es abatir las barreras. ¿En qué sentido? En sentido, por ejemplo, en ámbito urbano y rural,
las barreras son varias, no son solo barreras arquitectónicas, que esto es lo que nos viene a la cabeza con la palabra, ¿no? Que también, sino todas las barreras, barreras sociales, culturales, barreras de todos tipos, barreras que no permiten, por ejemplo, en las zonas rurales, acceder a la propiedad de la tierra. Solo el 3% de mujeres en el mundo es propietaria de tierra. ¡En el mundo! En España el 16%, o sea, a mí me parece una barbaridad, pero todas las mujeres trabajan en el campo, al revés, que sobre todo las mujeres trabajan en el campo porque por los fenómenos de migración los hombres van hacia las ciudades para trabajar en fábricas. Y entonces, ¿qué pasa? Las mujeres ayudan, no trabajan. Allí otra discriminación. Y entonces es una barrera la legalidad con la que no se permite a las mujeres tener tierra. Pero en lo urbano se plantea otra cosa, se plantea abatir las barreras, y sí, barreras arquitectónicas, porque las mujeres sabemos bien, sobre todo las mujeres que son madres, que cuando hay que ir por la ciudad con un carrito, esto es una pesadilla, y vosotras lo sabéis mejor que todas y todos. O sea, ir en silla de rueda o con un bastón por la ciudad es una locura. Y entonces se plantea, por ejemplo, de los ecofeminismos también, ciudades con derecho a la ciudad, pero un derecho a la ciudad no en un sentido de vivienda, sino un derecho a una ciudad que valga la pena, donde se pueda vivir todas juntas con todas las diversidades. Entonces es un planteamiento de una ciudad justa, digna y donde los cuidados estén en el centro. Y en este sentido he tomado en préstamo un gráfico que hizo Coral, que pone un poco en común estos objetivos que tenemos en el movimiento ecofeminista y en el movimiento de vida independiente. Y es preciosísimo para mí porque vemos que tenemos un montón de cosas en común. El respeto a las diversidades, un modelo que no sea productivista, porque esto que se impone es un modelo productivista donde lo no productivo no vale. Y entonces en el caso de las mujeres, como se ha asignado a las mujeres la reproducción social y biológica, las mujeres son improductivas. Entonces esta es una crítica fundamental que también la hay en el movimiento de vida independiente. Y por supuesto el respeto a los ritmos. Esto es fundamental también y lo tenemos en común. Y con esto acabo. Decir simplemente que todas estas críticas son críticas a una economía que ha construido este sistema, una economía donde pone en el centro el homo economicus, como lo llaman, que es un hombre perfecto, con una edad perfecta y no necesita a nadie, y esta crítica pone la vida en el centro y la interdependencia de las personas y cómo nos necesitamos y cómo necesitamos estos cuidados en un sentido amplio. Y perdón si me he pasado de un par de minutos. Muchas gracias. Yo voy a ser muy rápido porque, bueno, como las cuatro han sido tan claras y tan estupendas, de verdad, yo solamente quería tomar la palabra para felicitarlas, darles las gracias porque he aprendido muchas cositas esta mañana que espero poder aplicar luego a mi vida diaria. Y bueno, decirle a Coral que la próxima vez que traiga a jueces, a médicos, a políticos y a más hombres, porque creo que de verdad es una charla que deberían de escuchar, ¿no? Y bueno, nada más, felicitarlas, espero algún día conseguir ser feminista y bueno, aquella persona que vea con duda el querer ser feminista, pues debería de haber estado esta mañana aquí y haberos escuchado. Enhorabuena. Yo soy de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla, además de otras cosas y otros colectivos. Y este año, bueno, la AFUS principalmente se dedica a organizar el 8M. Luego tiene muchas cosas, pero principalmente 25N y 8M. Y uno de los objetivos que se ha podido alcanzar gracias a las compañeras de colectivos con diversidad funcional ha sido un cordón de cuidados este año en la manifestación. Una maravilla de cordón, bueno, que podemos mejorar, pero quiero decir que esto ha sido posible gracias a las sinergias que han surgido y yo creo que el movimiento feminista está cambiando
que hay muchas cosas que criticar al movimiento feminista en un sentido porque ha sido como muy universalista en pasado, pero que hoy en día se están abriendo muchos puentes y que están haciendo posibles cosas reales. Esto del 8M ha sido una cosa real y este cordón para mí ha sido uno de los momentos más felices de mi vida, porque en el cordón no estaba solamente la gente con varias diversidades funcionales, sino las familias con niños, o sea, había personas ciegas, había personas muy mayores con bastones, había personas con varias diversidades y no necesariamente solo funcionales. Y esto fue un éxito construido. Y luego también destacar que en otros movimientos, en otros lugares del mundo, estas sinergias han empezado desde antes, solo que no se visibilizan por cuestiones de racismo. Por ejemplo, en los movimientos feministas indígenas, yo estuve en México en un encuentro organizado por las mujeres indígenas a nivel estatal, y había, bueno, los sitios eran todos accesibles y había compañeras que traducían en todos momentos con lenguaje de signos, en el sentido que esto ya fue una cosa construida desde años y nosotras no lo sabíamos y estamos aprendiendo, ¿no? Esto simplemente por decir que son cosas en construcción y que creo que el movimiento feminista tiene claro que ya la revolución no es posible sin todas las diversidades y en un sentido muy amplio.